Buena gente, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bueno, vamos a continuar viendo las vistas dentro de Soho CRM y hoy vamos a ver la vista de gráficos. En realidad la traducción a español está un poco rara, ¿sí? Vamos a ver acá en el iconito de las vistas, arriba a la derecha, vamos a hacer clic y se llama gráfico vista. Yo le digo vista de gráfico, bueno, llámenle como quieran, ¿no? Pero al final es una vista que nos permite obtener un estilo gráfico. Ahí lo van a ver. A ver, al final, en este sentido, Soho lo que está haciendo es reciclando funcionalidad que ya tenía, porque esto es muy parecido a algo que se puede hacer en el módulo de análisis que ya vimos en otro video, ¿sí? Pero lo está poniendo como una vista y de una manera más accesible y con menos funcionalidad directamente en la lista de vistas. Está bien, yo qué sé, puede funcionar. Es otra forma de observar los datos. Un poco diferente, es interesante. A ver, por cierto, en este caso lo vamos a hacer desde el módulo de oportunidades. Fíjense que acá a la izquierda estoy en el módulo de oportunidades, ¿sí? Antes veníamos viendo las vistas en el módulo de contactos, pero como para que vayan viendo de que se pueden usar las vistas en diferentes módulos y de diferentes formas, voy a ir cambiando los módulos. Así que bueno, como pueden ver, hay una serie de configuraciones que se pueden elegir en este tipo de vistas, ¿sí? Ya empieza con una configuración predeterminada, pero eso se puede cambiar. Entonces, lo primero que tenemos es el agrupar por, ¿sí? El icono acá que dice agrupar por y está elegido en este caso fase. Y fíjense que justamente en el eje X, el eje horizontal del gráfico cartesiano, se está mostrando la fase. Acá dice fase, ¿sí? No lo puedo seleccionar, pero lo ven acá con el mouse, lo estoy apuntando, fase, y están las diferentes fases de una oportunidad que están configuradas en este CRM, ¿sí? Las de ustedes serán diferentes seguramente. Estas son las que vienen por defecto en Soho. Nada, cerrado perdido, cerrado ganado, necesita análisis, negociación, ¿sí? Por ejemplo, acá en negociación hay 3 registros, ¿sí? Bueno, ese es el siguiente punto, ¿no? ¿Qué es lo que determina el eje Y? O sea, la altura de cada una de las barras. En este caso, lo que determina la altura de cada una de las barras es la cantidad de registros que hay en cada una de las fases, ¿sí? O sea, fíjense que arriba, al lado de donde elegimos agrupar por fase, dice medida y dentro de medida está el seleccionado cantidad, ¿sí? Si desplegamos van a ver que hay una serie de medidas. Por lo general, Soho directamente lo que nos da es medidas que son suma, mínimo, máximo, promedio, ¿no? En general son más o menos esas, de un campo numérico o de importe, o sea, de moneda que ustedes tengan en su oportunidad, ¿sí? Por ejemplo, en este caso tenemos la cantidad, que es la cantidad de oportunidades, después tenemos la suma de los importes de cada oportunidad, el mínimo de los importes que nos mostraría de todas las oportunidades que hay en una fase, cuál es la que tiene el importe más chico, ¿sí? O más bien el importe más chico directamente, no cuál. Y después el máximo de importe, promedio de importe, o sea, promedio de importe significa que si, por ejemplo, en la fase de acá, en negociación, ¿sí? Nosotros en negociación tenemos 3 registros actualmente, ¿sí? Se ve acá arriba, cantidad 3. Lo cambiamos a promedio de importe, ¿sí? El gráfico se rearma y negociación está acá. Y ahora negociación dice 70.000. Es el promedio del importe de los 3 registros que están en estado de negociación, ¿sí? Bueno, sigamos avanzando. De hecho, vamos a ver algunas variantes que podrían ser de utilidad. Quizá en vez de agrupar por fase, podríamos agrupar por... Veamos algo que esté interesante. A ver, bueno, por fecha de cierre, quizá. Por fecha de cierre vamos a ver si tenemos información. Fecha de cierre por día. Bueno, acá los tenemos agrupados por las diferentes fechas en las que se deberían cerrar. El campo de fecha de cierre es un campo de tipo fecha que está dentro de la oportunidad. ¿Sí? Vamos a cambiar esto para que nos siga dando la cantidad, como estaba al principio. ¿Sí? Entonces dice qué cantidad de registros hay en cada una de las diferentes fechas de cierre, ¿sí? Y esto, por supuesto, se puede ordenar de diferentes maneras, ¿no? En este caso tenemos desde el 30 del 6 de 2025 hasta el 5 del 7 de 2025. Pero si quiero, acá arriba a la derecha dice ordenar por y dice etiqueta ascendente. Entonces yo lo podría cambiar a etiqueta descendente.
La etiqueta sería básicamente en este caso lo que está en el eje X, lo que está en el eje horizontal, y si no, por valor ascendente o valor descendente. El valor sería en este caso lo que está en el eje Y. Ahora les voy a mostrar unos ejemplos de ordenamiento, pero veamos si podemos generar alguna agrupación más interesante. Por fase lo agrupamos recién. Fuente, modificado, moneda, motivo de pérdida, propietario de oportunidad. Bueno, por propietario sería interesante también, ¿no? Si tenemos diferentes agentes comerciales y cada agente comercial tiene asignadas diferentes oportunidades, podríamos ver el nombre de cada persona en el eje X y la altura es la cantidad de registros que tendría. En este caso vamos a hacer una cosa, vamos a dejarlo por fase y vamos a cambiar de cantidad a ingresos esperados, tasa de cambio, como les decía, todos los campos que son numéricos o de importe. Vamos a poner la suma de los importes, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos cada una de las fases y el total de los importes de las oportunidades que está en esa fase. Entonces, por ejemplo, en cerradas ganadas tenemos 35.000, ¿sí? No sé, $35.000 o la moneda que fuera. En cerradas perdidas tenemos 45.000, ¿sí? Si nosotros hacemos clic en las diferentes barras, por ejemplo, acá en cerrado perdido yo puedo hacer clic y se me va a abrir una ventana que me va a mostrar cuáles son los registros que componen esa barra, ¿sí? Lo voy a cerrar y voy a ir a negociación. En negociación nosotros sabemos que tenemos 3 registros, ¿sí? Que suman en total 210.000, ¿sí? De importe. Si hacemos clic, nos va a abrir la lista con los 3 registros y podemos seleccionarlos y cuando los seleccionamos nos va a llevar directamente adentro de la oportunidad, ¿sí? Después, el tema que les decía del ordenamiento, ahora que tenemos esto armado así se va a notar un poco mejor, me parece. Fíjense que en este caso está ordenado por etiqueta ascendente, o sea, sería básicamente por el nombre de la fase desde la más chica hasta la más grande, o sea, de la A a la Z vendría a ser, ¿no? Si lo ponemos por etiqueta descendente, se va a invertir el orden, como estaba, pero se invierte en el eje horizontal. Y si lo ponemos por valor ascendente, nos va a mostrar justamente el valor que nosotros hayamos elegido, que en este caso es la suma del importe, en orden ascendente, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es fácil identificar dónde está la mayor cantidad de valor. ¿En qué fase está la mayor cantidad de valor de las oportunidades en este momento? Bueno, lo vemos ahí, ¿no? En la fase de calificación hay 250.000. ¿Dónde está la menor cantidad de valor de las oportunidades? En la fase de propuesta, ¿sí? En este caso, en este ejemplo. Y por último tenemos valor descendente que lo ordena al revés de como lo acabamos de hacer, ¿no? Por valor desde el más grande hasta el más chico. Obviamente si nosotros seleccionamos otro campo, como volvemos a seleccionar cantidad, bueno, esta lógica también se aplica, pero ahora con las cantidades, ¿no? Cantidades, valor descendente desde la fase que más registros tiene hasta la que menos registros tiene, o cantidades, valor ascendente, ¿no? O lo que querramos, o si queremos lo dejamos como viene por defecto, que es por etiqueta ascendente, que sería orden alfabético, ¿no? De los nombres de las fases en este caso. Ahora, lo interesante con esto es que tiene algunas posibilidades extra. Por ejemplo, podemos cambiar el tipo de gráfico. Si se fijan, tenemos acá un iconito que tiene el dibujito del gráfico y si le hacemos clic, nos despliega una lista con posibles gráficos, ¿sí? Entonces, tenemos el que estábamos viendo hasta ahora, que es gráfico de columnas. Tenemos gráfico de barras, que es la misma lógica que les acabo de mostrar recién, pero son horizontales en vez de verticales, ¿sí? No voy a explayarme mucho más en esto, se nota cómo funciona, ¿no? A simple vista. Después tenemos gráfico circular o el famoso gráfico de torta, que está bastante bueno, está interesante, me parece una forma interesante de poder ver, hacer un análisis muy rápido, ¿no? En este caso de las oportunidades y rápidamente agruparlas por fase y en este caso ver la cantidad que hay en cada una de las fases sobre el porcentaje total que tenemos, ¿no? Sobre el 100% de las oportunidades. En otras palabras, en este gráfico se ve a simple vista que un cuarto de nuestras oportunidades, que es esta sección que está acá, ¿sí? Están en la fase de negociación y es muy fácil verlo. Y después, bueno, la mayoría están distribuidas de una forma
más o menos homogénea. Bueno, después tenemos el gráfico de anillos, que es muy parecido al que estábamos viendo recién, ¿sí? Quizá acá también sería interesante ver si lo podemos mostrar de otra forma. Creo que canal no va a tener información. Hora de creación, hora de última actividad, fecha por mes. A ver. Bueno, en este caso tenemos por fecha de cierre, ¿sí? Ah, fecha de cierre es interesante. Fecha de cierre por día, vamos a poner. Y vamos a volverlo por un momento al gráfico de barras, ¿sí? Al gráfico de columnas. Fecha de cierre por día es interesante porque al final nos está diciendo, nosotros tenemos ya seteado en nuestro proceso comercial un determinado momento en el que estimamos que esa oportunidad se va a cerrar, ¿no? Entonces acá lo que nos está diciendo, bueno, ¿cuánta es la cantidad de registros que hay en cada una de esas fechas de cierre que tenemos estipuladas? Y eso es muy interesante porque nos permite ir jugando con previsiones, ¿no? Ir entendiendo cuáles son los ingresos esperados. Obviamente depende de nuestro proceso comercial si esto sea confiable o no, ¿no? Tendrá un cierto porcentaje de confiabilidad. Pero bueno, la información está cargada en nuestro CRM y la podemos usar. Entonces nosotros tenemos que hay tratos que cierran el 30 del 6, hay tratos que cierran el 1 del 7, el 2 del 7, el 3 del 7 y el 5 del 7. Y lo que podemos saber es cuáles son los ingresos para esos tratos, ¿sí? Si lo volvemos de cantidad a suma de importe. Y con eso podemos decir, bueno, el 30 de 6 del 2025 tendrían que ingresar 575.000. El 1 del 7 tendrían que ingresar 100.000. Sí, eso es si estas oportunidades se cierran ganadas, ¿no? Pero la información, como digo, está y es una forma muy rápida y muy fácil de visualizarla. Y de jugar con... Fíjense que de pronto en un momento estamos viendo cantidad de oportunidades por fase y a los 2 segundos hicimos 2 pequeños cambios en 2 listas de selección y estamos viendo los importes que quizá podríamos llegar a esperar si se cierran ganadas esas oportunidades en determinadas fechas, ¿sí? Y es un cambio importante y en un segundo podemos hacer clic y decir, bueno, a ver, estas oportunidades que se tienen que cerrar el 30 del 6 y que tengo ingresos quizá esperados por 575.000, ¿cuáles son? Les doy clic y acá se abre la lista. Y en este caso son oportunidades, pero podría ser cualquier registro, podríamos estar en otro módulo viendo otros tipos de datos, pero con una lógica similar, ¿no? Así que, bueno, creo que eso es un poco la utilidad. Está bueno, a ver, insisto, sigue siendo un tema de analítica, ¿no? No parece tanto una vista de registros clásica como las que solemos encontrar, como las que vimos en los videos anteriores, pero también sirve. Está bueno tenerlo capaz a mano, así para usarlo fácil y rápido y sacar una categorización y poder entrar a esos registros de esa determinada categoría. Bueno, y después tenemos, como les decía, ¿no? Gráfico circular, gráfico de anillo, tenemos gráfico de mapa de árbol, está interesante también, ¿no? En este caso por cantidades, podríamos volver un poco acá a fase y volver a cantidad, ¿no? Como para que se entienda un poquito más, o volver... Bueno, tenemos la probabilidad, ¿no? También para usar la probabilidad de que el trato se cierre ganado. Y tenemos los ingresos esperados también, si queremos. Que recuerden que el ingreso esperado, lo que hace Soho CRM es, vos tenés una oportunidad y tiene un importe, por ejemplo, de $100, ¿no? Si se gana, si se cierra ganada, esa oportunidad nos da $100. Pero esa oportunidad va pasando por diferentes fases y esas fases tienen determinada probabilidad que va aumentando, ¿sí? Mientras se va avanzando en las fases, se envía la propuesta, se entra en negociación, se envía el contrato. Mientras se va avanzando en las fases, se va aumentando el porcentaje de probabilidad de que esa oportunidad se gane. Y hay un campo que nos da los ingresos esperados, que lo que muestra en realidad es, de esos $100 totales que vamos a ganar si se gana la oportunidad, le aplica el porcentaje según en la fase que estamos. Entonces, si estamos en una fase que, por ejemplo, a la mitad de la negociación, ¿sí? La fase se llama negociación y está a la mitad de nuestro proceso comercial y tiene un 50% asignado, y estos porcentajes los asignamos nosotros, está en otro video explicado todo el tema de las fases de las oportunidades. Si la fase tiene un 50% de probabilidades asignado y
y nosotros estamos en esa fase en este momento y el importe total de la oportunidad si se gana es 100, entonces en este momento los ingresos esperados de esa oportunidad son 50, ¿sí? Porque estamos en una fase que tiene asignado 50%. Si después avanzamos a una siguiente fase, donde es envío de contrato, por ejemplo, y supongamos que nosotros asignamos que a esa fase le corresponde un 75% de probabilidades de que se gane la oportunidad. Entonces, en esa instancia, lo que se va a ver en el campo de la oportunidad de ingresos esperados es $75, porque si se cierra ganada son 100, pero estamos en una fase que tiene un 75% de probabilidad de cerrarse ganada. Y finalmente, si llegamos a cerrada ganada, 100% de probabilidad de que se gane porque está ganada, y entonces los ingresos esperados son los 100, que es la totalidad del importe de la oportunidad, ¿no? Bueno, eso en realidad no tenía nada que ver con la vista, pero ya que vi el campo acá, lo dije. Entonces, como les decía, suma de ingresos esperados, por ejemplo, podríamos elegir, ¿sí? Bueno, en este caso están todos en una sola fase. Vamos a cambiar entonces a cantidad nuevamente y vamos a terminar de recorrer los gráficos que hay. Gráfico de áreas. Quizá para mostrar cantidad por fase el gráfico de área no tiene mucho sentido, pero se le puede encontrar alguna otra utilidad. Gráfico lineal, típico, clásico, conocido. Y un gráfico de embudo, ¿sí? Entonces esos son los diferentes tipos de gráficos que hay en esta vista. Algo interesante que se puede hacer, se los voy a mostrar volviendo al gráfico de barras y ordenándolo en orden de valor ascendente. Y dejando esto en suma de importe. Ahí está. Así está bastante informativo y bonito el gráfico. Algo interesante que se puede hacer cuando ya tenemos terminado nuestra vista gráfica es compartirla, que en este caso se llama publicar, ¿sí? Entonces nosotros si queremos podemos publicar esta vista que armamos para que el resto de las personas que usan el CRM, si tienen acceso a la vista de gráficos, desde la administración de permisos de roles y perfiles, en este caso concretamente de perfiles de Soho CRM, si tienen el permiso habilitado, van a poder usar esta vista que nosotros creamos, ¿sí? Entonces yo podría ir a los tres puntitos y hacer clic en publicar. Hago clic en publicar, le pongo un nombre al gráfico, ¿sí? Esto eran oportunidades. Vamos a ponerle op por fase. Vamos a ponerle op por fase, ¿sí? Ponemos publicar y ya le va a aparecer al resto de las personas que tengan permiso este gráfico como para poder utilizarlo en la vista de gráficos. Fíjense que incluso acá nos aparece un campo nuevo al principio. Nosotros teníamos agrupar por y tenemos medida, ahora tenemos gráficos, ¿sí? Y que es un desplegable que muestra el gráfico y la lista de los gráficos que vayamos publicando se van a ir cargando acá. Y también ahora hay un lapicito, porque con el lapicito se puede editar el gráfico que publicamos. Y de hecho, si yo hago un cambio en este gráfico que está publicado, por ejemplo, cambio la suma de importe a el promedio de importe, me va a saltar una alerta acá arriba a la derecha, un puntito rojo, que dice, si hago clic en los tres puntos, volver a publicar, porque yo todavía no volví, hice cambios en el gráfico que está publicado, pero no publiqué estos nuevos cambios que acabo de hacer. Entonces, si no los publico, la vista compartida sigue siendo la que compartí al principio sin la edición que le acabo de agregar. Con lo cual yo tendría que hacer clic en volver a publicar para que la información se actualice para todos los demás que utilizan esta vista dentro de Soho CRM, ¿sí? Después, detalles. A ver, tenemos un pequeño filtro, ¿sí? Tenemos un pequeño filtro de fechas acá en estos botones. En este caso me muestra los campos de fecha que tengo la oportunidad, hora de creación, hora de última actividad, hora de modificación. Puedo elegir, por ejemplo, hora de creación de la oportunidad y al lado elegir. En este caso está a cualquier hora, podría elegir oportunidades que se crearon hoy, oportunidades que se crearon ayer, oportunidades de esta semana, ¿no? Todos estos filtros que ya vimos y que son típicos y permanentes dentro de la suite de Soho, los vimos en otro video donde hablé de filtros. Y nada, podemos filtrar por fecha directamente si queremos. Si yo hoy creé, de todas estas oportunidades, yo hoy creé 2, ¿sí? Entonces, si yo hago clic en hoy, deberían quedarme solamente 2 oportunidades. Efectivamente, dentro de la fase de negociación hay 2 oportunidades, ¿sí? Si yo pongo acá medida
cantidad, van a ver que acá hay 2, ¿sí? Dice 2, y aparte si hago clic en la barra, me va a mostrar las 2 oportunidades que son las únicas que creo y el resto son de otra fecha. Entonces voy a volver a quitar el filtro y poner cualquier hora, ¿sí? Bien, creo que esto es un poco a grandes rasgos, espero no estar olvidándome nada. Se puede, a ver, como les decía, se puede editar el nombre de la vista que ya compartimos y se puede eliminar, por supuesto. Se puede eliminar. Ah, sí, hay un detalle que que me estoy olvidando de comentar. A ver, que se pueden agregar, por ejemplo, cuando estamos agrupando por, acá hay un más y se puede agregar una opción más para agrupar por una segunda categoría, digamos, ¿no? Entonces podríamos buscar acá fecha de cierre por día. Y entonces esto ya nos crea un gráfico de columnas apiladas, ¿sí? Que es un poco más complejo. No me voy a meter mucho ahí porque para eso ya voy a hacer y estoy haciendo y tengo también muchos videos donde explico analítica, cómo hacer informes en CRM, métricas, Soho Analytics, informes, análisis, etcétera. Entonces no me quiero meter mucho ahí porque estamos en el tema de vistas en este momento, pero sí se pueden agregar más categorías y en este caso tener un gráfico de barras apiladas y otros tipos de gráficos que también permiten múltiples categorías. Hay otros que no lo permiten, como los circulares y los de anillo, entonces ya no están disponibles, fíjense, o el de embudo tampoco permite más de una categoría. ¿Cómo funciona a grandes rasgos el multicategoría? Y nos pinta de diferentes colores las diferentes opciones. ¿Sí? O sea, acá nos está diciendo que dentro de la fase de negociación hay 3 registros y los 3 están de color violeta. Y si nos fijamos acá abajo, ese color significa que la fecha de cierre que le corresponde es el 30 del 6. Quizá tendría más sentido hacer este gráfico al revés y poner las fechas primero y las fases después, pero como les digo, eso está todo en otros videos donde profundizamos más en reportes. Y después lo otro que tenemos, vamos a cerrar esto, vamos a quitar, dejar solamente la fase como estaba al principio, es que la medida también se pueden sumar otras medidas. ¿Sí? En este caso estamos viendo cantidad, pero si hago clic en este más, puedo elegir otra medida más. Entonces puedo ver suma de importe, por ejemplo. ¿Sí? Entonces ahí tenemos... Ahí tenemos, perdón, la cantidad y la suma de los importes. Si se fijan, este gráfico tiene arriba del todo, en esta parte dice suma de importe, ¿sí? Sería como que tiene dos ejes horizontales, dos ejes X, ¿sí? Arriba del todo está la suma de los importes, los valores desde 0, 50.000, 100.000, 150.000, 200.000 y 250.000. Y abajo del todo están la cantidad de registros. Desde 0, 0.5, no tiene mucho sentido el 0.5 para cantidad de registros, ¿no? Ni los decimales en general, porque la cantidad de registros siempre va a ser un número exacto, pero bueno, para que se entienda. De 0 hasta 3. ¿Por qué hasta 3? Porque la columna donde más tenemos 3, que es en negociación tenemos 3 registros. Entonces vemos los dos valores directamente, ¿sí? Vemos tanto la suma del importe, que es lo que podemos leer acá a simple vista, por ejemplo, bueno, que en negociación tenemos 3 registros, es donde más registros tenemos, es la fase donde más registros tenemos y que tienen un importe sumado entre los 3 de 210.000, ¿sí? Así que bueno, esto es un poco la vista de gráficos. Ahora sí creo que ya no me quedó nada. Gente, espero que les haya servido, espero que les sirva realmente para usar mejor Soho CRM y para aprender de estas herramientas que están, la verdad, están bastante buenas y Soho le mete mucho y siempre saca novedades, permanentemente está actualizando las cosas. Yo sé que estos videos me van a quedar obsoletos bastante rápido porque cada 2 segundos te cambia algo de lugar, te saca otra cosa, lo mueve, así que bueno. Nada, nos vemos en el próximo video donde voy a hablar de la siguiente vista, que es la vista de línea de tiempo y así hasta que terminemos todas las vistas lo antes posible para después poder seguir con otros temas como blueprint, workflows, etc. Nos vemos, gente.